Tengan ustedes mi bienvenida a esta asignatura Antropología Sociocultural de la Música. En esta clase tercera, el tema que vamos a desarrollar es ese arco de intelección del folclore a la música académica. Nuestro objetivo es que al final de esta clase se habrá aprendido a discernir los estratos de sentido del folclore. Estratos del sentido del folclore desde una perspectiva netamente antropológica. Y aunque vamos a tratar del estudio de caso de Béla Bartók, su antropología del folclore y de la música culta, él, un músico muy desarrollado en su arte y a su vez un gran antropólogo, etnólogo, dicen algunos. Sin embargo, tenemos a Michel Taussig, por ejemplo, con este libro de Destrucción y Resistencia Campesina, un caso del litoral pacífico, en donde él también hace observación antropológica de la música. Es la mirada antropológica sociocultural de la música lo que nos interesa. Pasamos entonces de esta mera referencia a Michel Taussig hacia el objeto principal de nuestra clase, que es Béla Bartók. Con Béla Bartók, nosotros podemos tener una mirada antropológica sociocultural de la música, ya que Bartók es considerado como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Es considerado como un brillante pianista, como agudo crítico, como extraordinario investigador antropológico musical que aportó grandemente a la etnomusicología. Estudiamos en esta clase a Béla Bartók porque hizo científicamente su investigación antropológica al recopilar, clasificar, estudiar, divulgar la música tradicional no solo de su tierra, sino de otras naciones. Con su trabajo antropológico musical, mantuvo vivas y revitalizó las músicas y a las costumbres de esos pueblos. Se vieron beneficiados por Béla Bartók los pueblos de Rumanía, Bulgaria, Turquía, etc. Es decir, europeos y del Medio Oriente. Tuvieron la presencia de Bartók, pues aquellos pueblos del Asia Menor, de Turquía, y fue un serio compilador, un estudioso de los ritmos diversos, de las melodías diferentes, de costumbres y orígenes disímiles. Bartók fue así un antropólogo músico. No solamente investigó la música tradicional, sino que en este estudio de caso lograremos ver que a raíz de sus investigaciones obtuvo un conocimiento auténtico de las características e influencias de esa herencia musical, principalmente de los pueblos húngaro, rumano, eslovaco, árabe, ucraniano, búlgaro, serbo-croata y turco. Y Bartók empezó a desarrollar su gusto por lo tradicional que se plasmó en sus composiciones, directa o indirectamente relacionadas con las músicas que investigaba antropológicamente. Utilizó sus ritmos, sus escalas, sus estructuras, etc. Porque Béla Bartók pensaba que la música tradicional tiene un significado artístico solamente si, en manos de un gran artista creativo, puede penetrar e influenciar a la música como un arte liberal. Desde este punto de vista, Bartók llegó a afirmar que la verdadera técnica de su vida era tomar como tónica vital un concepto del hermanamiento de las personas, hermanamiento a pesar de cada guerra, de cada disensión, y Béla Bartók trató de servir a este ideal en su música. Desde nuestra mirada antropológica sociocultural de la música, que la dirigimos al músico antropólogo Béla Bartók, podemos observar que en la música de Bartók
hay una influencia muy marcada del folclore. Pasemos pues a ver algo sobre la música vocal. Es que en su música vocal existe una destacada influencia, primero de la música húngara, que representa alrededor del 60% de su música, mientras que la música rumana le influencia sobre un 30%. Y el 10% restante corresponde a lo que recibe de influencia de otras músicas, como la árabe, la serbo-croata, la eslovaca. Sin embargo, en su música instrumental hay un cambio de papeles entre los dos grandes bloques de influencias, porque Bartók recibe la influencia folclórica de la música rumana en un 70% y de la húngara en un 20%, con el resto repartido así: 7% para la música de Indonesia y 3% para la música afroamericana. Con estos detalles de ingreso al caso Bartók dentro de la antropología de la música, vamos a dirigir nuestra mirada y a enfocar la reutilización del material folclórico. Porque este músico antropólogo, Bartók, reutiliza el material folclórico. Pone estructuras en quinta y cuarta, estructura en terraza del dialecto transdanubiano, los melismas de los marabures, las ornamentaciones de Bihor, los saltos de cuarta, de quinta, uso de la cuarta tritono, cadencias características, etc. Es decir, en la articulación de Bartók hay una uniformidad en el color, con la transposición y los recursos limitados de las escalas bi, tri, tetra y pentatónicas, gamas y modos completos y defectivos, escalas regionales con grados elevados o rebajados. Pues, dentro de esta mirada antropológica a las relaciones y modulaciones indirectas con el folclore, podemos decir que las relaciones con el folclore no son nunca directas en Bartók, y aparecen modulaciones o combinaciones que rompen ese calado técnico, artístico, que le hace conformar un carácter uni o bitonal de las melodías tradicionales. Respecto a los ritmos, no usa las frases tradicionales tal cual, sino que las transforma por sus propios pulsos rítmicos, ritmos flotantes, aksak, etc. Viene una pregunta muy antropológica sobre este antropólogo músico o músico antropólogo. ¿Cómo se formó este estilo bartokiano? El folclore ejerce una influencia enorme en Béla Bartók desde 1905. A partir de esta fecha, casi todas las composiciones de Béla Bartók tienen una influencia directa o indirecta de las raíces tradicionales. El inicio de su labor como músico de folclore se puede apreciar en la propia apreciación de Bartók, quien nos recuerda que consiguió una subvención en 1905 a los 24 años de edad y comenzó a explorar como antropólogo músico Hungría. Iba de pueblo en pueblo y oía su música tradicional, la folk music. Fue el estímulo que necesitaba. Aquella música fue una revelación para Bartók. Le tomó por sorpresa. Tuvo la sensación de que aquellas maravillosas melodías pentatónicas provenían de una edad olvidada. Tenían varios siglos de antigüedad. Casualmente se encontró con Zoltán Kodály. Con Zoltán Kodály se encontró durante una expedición para recopilar canciones tradicionales. Bartók y Kodály continuaron la expedición juntos
con el fin de anotar las viejas canciones tradicionales de Hungría. En ello pusieron toda su energía, por lo que pudieron descubrir el genuino estilo húngaro. Por esto, finalizó en Bartók su periodo y sabía que el romanticismo musical al principio del siglo XX estaba en su final. Las personas ya estaban hartas de aquel tipo de música y empezaban a mirar otros modelos. Esta pauta comportamental, antropológica y psicosocialmente era en parte una actitud consciente y en parte inconsciente. Y Bartók encontró su vocación. En ese momento de su vida, Bartók estaba muy ocupado en la música tradicional de los campesinos eslovacos y rumanos, como también en la música de los húngaros. Quería hacer dos cosas: devolver el espíritu de la canción tradicional y armonizar las melodías en estilo moderno. Probó hacerlas fáciles para interpretarlas al piano, y aunque hizo uso de modernos medios de expresión, no les quitó su gusto nacional. Estaba presentando el pasado en el modo de expresión del presente como un Hamlet con vestuario contemporáneo. La amistad entre Bartók y Kodály se hizo más cerrada con la unión de proyectos comunes. Cuando Bartók y Kodály empezaron su actividad, fue en el último momento posible, cuando algunas canciones antiguas solamente se podían obtener de las más viejas personas. Bartók y Kodály transcribieron las melodías de los rollos del fonógrafo de Béla Vikar. Béla Vikar usó un fonógrafo para grabar viejas melodías. Y con Béla Vikar precisamente intercambiaron sus experiencias. Fue Vikar un especialista en la poesía tradicional húngara. Inició en 1896, años antes, casi una década antes, inició una colecta de canciones tradicionales y tuvo un contacto investigador primero con Kodály y luego con Bartók. Al principio, las expediciones de Bartók y Kodály solo servían para sus intereses como compositores, y solamente más tarde este material será ordenado sistemáticamente y prestaría servicio al folclore musical en sí mismo. Al principio de 1906 empezaron a aunar, a recolectar material para la publicación de un volumen en el que aparecieron 20 canciones tradicionales con acompañamiento simple de piano. Bartók armonizó las primeras 10 canciones, Kodály armonizó las segundas 10 canciones tradicionales. Bartók no solamente colaboró con Kodály en la recolección de canciones tradicionales. En 1907 fue con Pál Bodón a Transilvania, quien recopiló las melodías, y con Béla Balázs, quien recopiló las palabras. Al principio, Bartók anotaba primero la melodía de la canción, después el ritmo y finalmente las palabras. Entonces añadía los datos relevantes. El método de Bartók para recopilar canciones tradicionales tenía la más precisa notación de las melodías, una cuidadosa elaboración de las pistas para fechar y un exacto registro del día y lugar de interpretación. Bartók, pues, se adelantó a Ruth Benedict en El crisantemo y la espada cuando nos enseña su método de investigación, que es el observar y anotar muy cuidadosamente lo que debe registrar como antropóloga.
Así, a finales de 1912, tras su regreso del viaje antropológico para recoger canciones tradicionales en Transilvania y en las altas tierras del noreste de Hungría, Bartók se encontró nuevamente enfermo, pero pasó muchos meses viviendo con los campesinos y nómadas del desierto. Pasó muchos meses escuchándolos cantar y recogiendo material. Comía y dormía con ellos, conociendo sus instrumentos, sus peculiaridades. Este viaje fue un éxito antropológico musical, porque además de su valor científico, esta experiencia enriqueció su arte creativo. La entonación del árabe tradicional surgió en su música de una forma natural, apareciendo en sus composiciones este acento extranjero. Y tomamos, dentro del estudio de caso de Béla Bartók, la suite Opus 14, compuesta en 1916. Casi todo el resto de esta clase nos referiremos a esta suite Opus 14, compuesta en 1916, que refleja en cierta medida esta nueva influencia. El idioma musical, modo y atmósfera del tercer movimiento, esa salvaje impetuosidad que tiene, ese hechizo del ritmo beduino, incorpora al mundo de la música tradicional árabe en la suite Opus 14, que fue conocida como una composición en 4 movimientos hasta que se descubrió que fue concebida en 5 movimientos. Después del primer allegro, o allegretto mejor, después de ese primer allegretto, el siguiente movimiento es un scherzo e iba a ser introducido por un lento andante. Entonces, el allegro molto de ritmo beduino precedía al sostenuto, último movimiento de la suite, terminando con un movimiento lento, como el segundo cuarteto de cuerda compuesto en el mismo periodo desde 1915 a 1917. La suite, en su concepción original, difería de la clásica forma de suite, que terminaba con un movimiento rápido. Cuando Bartók publicó el trabajo omitiendo el movimiento andante, esta desviación fue mucho más evidente. En vez de la clásica alternancia de piezas lentas y rápidas, la versión final de la suite para piano consiste en 3 movimientos rápidos y sucesivos de carácter variado para agudizar más el soñador modo dolce del último movimiento rápido. El movimiento andante omitido fue encontrado por János de Beni, el ansioso y devoto discípulo de Béla Bartók, en posesión de Irene Egri, una pupila de Bartók, que copió la versión de los 5 movimientos entre 1916 y 1918. Los copió del manuscrito original en la casa de publicación de Brozza-Felgi, que era la casa de publicación de Bartók. Ella había estudiado la suite en esta forma, con 5 movimientos, y es como Bartók se la interpretaba en las lecciones. Más tarde, la composición fue impresa sin el segundo movimiento original, e Irene Egri no podría recordar si Bartók tocó o si mencionó el movimiento omitido. Presumiblemente, Bartók cambió o debió haberlo retirado cuando cambió de editores, cuando abandonó a la casa de publicación de Brozza-Felgi por Viena Universal. Hay que destacar que esta pieza, de gran valor antropológico musical, resalta por su tendencia impresionista de la escuela francesa, resaltando con la tónica general de la obra. En una de las últimas entrevistas hecha a Béla Bartók por la radio estadounidense, Béla Bartók comenta que la suite Opus 14 no contiene temas tradicionales.
Él dice que es una composición basada totalmente en temas originales de su propia invención. Bartók pensaba en refinar la técnica del piano, en cambiar la técnica hacia un estilo más transparente, más de hueso y músculo, como él decía, opuestos al fuerte estilo cordal del último periodo romántico, un estilo más simple. Entonces, ¿en qué queda lo que manifesté? Que era una pieza de gran valor antropológico, en que el Allegro bárbaro, y aquí tomamos una muestra para compararla, de 1911, nos sirve para una reflexión antropológica. A pesar de que Bartók asegura que no utiliza temas tradicionales, sí que aparecen influencias del folclore. El elemento predominante en las obras para piano de Bartók es indiscutiblemente el folclore húngaro o de cualquier otro tipo. Puede ser eslovaco, ucraniano o, como en este caso, árabe y rumano. El material temático de la primera sección del primer movimiento muestra una influencia indirecta de la música tradicional, muy probablemente de las melodías y danzas tradicionales rumanas, sobre las que Bartók trabajó anteriormente. La modulación que aparece al final de la cuarta frase, igual que el comienzo de cada una de las frases sobre tiempo débil, indica que no es una melodía tradicional auténtica. Estas anacrusas recuerdan la técnica del allegro bárbaro, donde aparece este procedimiento. Por tanto, la estructura del tema y su carácter modal, es un modo de fa, señala una inspiración folclórica. Su carácter rítmico, regular y un poco cuadrado nos hace pensar particularmente en melodías de danzas rumanas, mientras que el segundo y cuarto movimiento no revelan, es la verdad, una inspiración folclórica. En el segundo movimiento, Bartók utiliza la gama por tonos, pero no contiene esa raíz folclórica, al igual que el cuarto, lleno de acordes aumentados y en su parte central exclusivamente formado por una gama de tonos. En el tercer movimiento, el tema está limitado a algunas notas. Re, mi, sol, la. Predomina la segunda menor, re, mi, desarrollando por repetición este corto motivo. Reflexionemos desde esta mirada de estudio de caso antropológico en la música árabe. Los motivos de dos notas, especialmente de segundas, son muy abundantes. El motivo inicial de esta segunda sección, de los compases 20 al 21, se repite 3 veces, pero cada repetición representa una variación y un desarrollo del primer motivo. Las células melódicas comprendidas en los compases 23 y 27 son típicas de las melodías instrumentales rumanas. Si esto es así, continuamos con la comparación con el Allegro bárbaro de 1911. Ya abandona Bartók su elemento impresionista. Encontramos una ausencia ya total de ese elemento impresionista característico de otras composiciones de la época. Por ejemplo, esquices, 2 imágenes, el Castillo de Barba Azul, 4 piezas para orquesta. Esta obra es la primera composición de Bartók donde aparece su capacidad individual de asimilación de elementos folclóricos. Aparece un espíritu folclórico, no melodías tradicionales. Hagamos esta diferencia antropológica. Antropológico-musical. Y digamos que aparece un espíritu folclórico, pero no melodías
tradicionales. Béla Bartók utiliza en esta pieza una gama del modo de mi, con un residuo pentatónico muy acusado. La impresión de la gama de mi es predominante causa del empleo que hace Bartók de la cadencia frigia, como en las canciones populares de Julián. La estructura del tema, compases 5 a 19, es muy utilizada en Europa Central. Esa estructura luego es repetida una quinta superior en los compases 19 a 49. La modalidad del acompañamiento es un elemento muy interesante. El solve cuadro que aparece en el compás 8 da la ilusión de que el acompañamiento está igualmente en el modo de mi, aunque está en el tono de fa. Aquí están las genialidades de Bartók. El acorde empleado en el compás 17 estrecha la modulación para la repetición del tema a la quinta. No utiliza todas las notas de este modo, pero el semitono fa-sol ofrece esta impresión. La estructura del segundo tema también es cuaternaria, forma por excelencia de las melodías tradicionales, que es una forma sucinta, compacta, completa por ella misma. El ritmo de la primera frase del segundo tema, a partir del compás 58, tiene una clara relación con la danza eslovaca. Danza eslovaca número 3, de las 10 piezas fáciles de Béla Bartók. Esta pieza no está basada exclusivamente en el folclore magyar, referido por supuesto a la canción tradicional húngara, como se cree a causa de las inflexiones lidianas en modo de fa, que no se encuentran en el folclore húngaro. Bartók subraya el modo de fa en medio de una gama de 2 octavas antes del final de la composición en los compases 208 a 211. Es ciertamente evidente la relación de la música popular tradicional en las composiciones de Béla Bartók. Quizá en otras piezas sea más evidente esta influencia, como en aquellas piezas de clara alusión a la música de Rumanía o de Hungría, o quizá en otras sea menor, en otras sea menos evidente, sobre todo algunas piezas orquestales o de cámara. Pero la idea que hemos explorado aquí, la relación entre la música de Bartók y la música campesina, popular, ha sido una idea mesurada que quizás en estas 2 piezas pianísticas se evidencia de una medida equilibrada. Por ello, podemos tratar de la disposición antropológica hacia la música tradicional. Después de hacer un pequeño estudio sobre el hecho del folclore en la vida de Bartók, se puede ver claramente una diáfana y definitiva disposición en su vida hacia la música tradicional. En primer lugar, como interesado estudioso de las raíces y tradiciones de la música de los campesinos, de los pueblos, de las personas que heredan esta música de sus antecesores, en definitiva, como un etnomusicólogo, como un antropólogo, mejor aún, de gran nivel antropólogo, se puede comprender, en segundo lugar, que su labor como revitalizador del auténtico espíritu tradicional, de la auténtica música del pueblo, lejos de falsos modelos y de la mal llamada música popular, que no forma parte de estas personas ni es por ella reconocida, nos da pie para hablar de un tercer lugar
de Béla Bartók como maestro en el arte de la composición, con influencias claras del folclore, pero de un folclore asimilado, digerido por los conocimientos de un talento extraordinario, que no hace sino enriquecer la música culta y proyectar el valor y la potencialidad de la música tradicional. Entonces aprendemos tanto el método como el ejemplo de Bartók, quien desarrolló un espíritu de búsqueda, de investigación, sin límites territoriales, explorando la riqueza de todos los pueblos, escribiendo sobre esta música, luchando contra el olvido. Esta es una gran lección, un magnífico ejemplo que nos da Bartók como músico y como antropólogo, a la par, a la vez, en una unidad pura. Béla Bartók, en esta línea, produjo muchos escritos y realizó abundantes entrevistas, analizó, estructuró muchos documentos sobre la música popular, sobre las particularidades de los pueblos húngaros, rumanos, etc. Bartók fue un estudioso de la música en todos los sentidos, es decir, en sus raíces populares, en la interpretación, en el desarrollo del lenguaje musical, en la música culta de su tiempo y de sus antecesores. Béla Bartók fue un músico completo. Y aquí viene una aclaración, que la música popular no es canción folclórica. En 1931, Bartók escribió desde la doble perspectiva antropológica y musical sobre la música folclórica y denunció una considerable confusión sobre los conceptos de música popular y de canción folclórica. Béla Bartók advirtió que la música popular está compuesta de dos tipos de material. Uno de sus componentes es la música de arte popular, en otras palabras, música popular urbana. El otro componente es la música popular rural, es decir, la música de los campesinos. La música popular urbana, estudiada por Bartók, está conformada por melodías de estructura simple, compuestas por autores de los estratos más altos y propagadas por dichos estratos. Estas melodías son desconocidas por los campesinos europeos. Por esos campesinos europeos observados antropológicamente por Bartók. O también llegan allí en un momento comparativamente tarde por medio de la aristocracia. Estas melodías son las conocidas con el nombre de aire popular húngaro. Zoltán Kodály, compañero de viajes antropológico-musicales de Béla Bartók, dijo al respecto que las canciones de arte popular habían inundado Hungría, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Su principal forma artística es el tono monofónico, con estructura de estrofa. El principal medio de transmisión es oral. Aunque la mayoría de las tonadas han sido publicadas, no es costumbre cantarlas desde la notación. Además, el nombre del compositor no es evidente. Incluso si era conocido, ha sido olvidado. Las melodías están concebidas como monofónicas y normalmente el compositor no tiene conocimiento para componer el acompañamiento. Alguna otra persona le es asignada esta tarea o es libremente improvisado ese acompañamiento.
como la melodía no se compara a la partitura original, sufre cambios. Bartók considera entonces que la mejor definición de la música tradicional connota todas las melodías que engloban a la clase campesina de cualquier nación en un área más o menos amplia y por un mayor o menor periodo de tiempo, y que constituye una expresión espontánea del sentimiento musical de esa clase. Esta observación antropológico-musical de Bartók nos puede valer en diversas partes del mundo. Es pertinente en el estudio, por lo tanto, de esta antropología sociocultural de la música que hace Bartók, es pertinente explorar que como resultado de las condiciones sociales y políticas de la primera parte del siglo XIX, hubo una división de la música húngara en dos facciones. Una de esas facciones musicales húngaras miraba a Europa occidental, especialmente a los clásicos o académicos vieneses y a los románticos alemanes. Compositores como Mussorgsky y Debussy permanecerían desconocidos durante un tiempo, mientras los compositores húngaros, aquellos húngaros tan dedicados a la investigación musical, intentaban emular a los austríacos y a los alemanes. Estos compositores no eran grandes conocedores de la música, eran acumuladores de conocimientos, y a sus composiciones, adaptadas de las baladas populares, se la ha denominado Gypsy Music. Bartók y Kodály conocían de esta situación y no siguieron esta línea. Se inspiraron más bien en la música tradicional húngara para desarrollar sus potencialidades. Hubo un gran mérito de estos maestros: el abrir a la posibilidad de independencia en la cultura musical de Hungría, que la potenciaron hasta las más desarrolladas formas de Europa. Hay que resaltar la objetividad de Bartók respecto a la canción tradicional. Siempre usó e hizo una clara distinción entre la auténtica canción tradicional, el folclore tradicional y el resto, situándolo de acuerdo con sus principios científicos y su función social. Y nos dice Bartók al respecto que el recolector de música, ese recolector ideal, debe ser un polihistoriador, un historiador múltiple. Bartók ya en 1936 enseñó que ese recolector ideal, verdadero polihistoriador, debe tener además un conocimiento del idioma y de los fonéticos para poder anotar, registrar los más pequeños detalles del dialecto. Según Bartók, un conocimiento general del folclore hace posible establecer un exacto detalle de las relaciones entre la música y las costumbres tradicionales. Necesita ser un sociólogo o un antropólogo para registrar los cambios efectuados por la vida colectiva del pueblo dentro de la música tradicional. Allí está la clave. Bartók enseñó que cuando el recolector ha llegado al final de su registro, para que pueda actuar, debe usar sus conocimientos históricos en general y sus conocimientos en particular de la historia de las comunidades. Eso es lo especial. Si el recolector desea comparar la música tradicional de su propio país con la de otros, debe tener conocimiento de lenguas extranjeras, sobre todo
e incondicionalmente debe ser un músico con un buen oído y con un gran talento para la observación antropológico-musical. Bartók nos enseña a ver claramente la metodología, la labor en el mundo de la etnomusicología y sus conocimientos antropológicos excepcionales los puso en una misma esfera con su dominio absoluto del lenguaje musical, con su dominio absoluto de los ritmos, de las melodías bajo su pluma y con su magnífico oído, con su disposición organizada a dividir el material investigado en la tradicional parte musical y en la otra parte literaria. Estamos pues para aprender la metodología de Bartók, que es de un gran rigor propio. Es de un gran rigor solo, exclusivamente de su genio vertido en sus trabajos de recopilación, de transcripción y de análisis. Podemos pues aprender la metodología de Bartók a partir de sus reflexiones vertidas en su música folclórica turca del Asia Menor. El método de investigación antropológico-musical de Béla Bartók tiene dos partes, la parte musical y la literaria. Comencemos pues con la parte musical, su organización por la estructura de las melodías. Bartók organiza las melodías según la rigidez del ritmo, en parlando, tempo giusto, estructura indeterminada, etc., isometría o heterometría, número de secciones. Bartók no solo organiza, sino que diferencia estructural culturalmente las viejas melodías turcas con las antiguas melodías húngaras. En un segundo punto de esta primera parte, tenemos un comentario de algunas de las particularidades, de las peculiaridades de la interpretación. Bartók comenta las diferentes sílabas usadas, los vibratos, los grupos melismáticos, las diferencias entre canciones tradicionales, rurales y urbanas. Bartók comenta las distintas terminologías también, diferenciando entre las canciones rurales, los türkü, y urbanas, las sarki. En tercer lugar, nos habla Bartók de la clasificación de los datos. Bartók clasifica ubicando los datos de su recolección de melodías tradicionales en el lugar, por condados, por pueblos, por fecha, por intérprete, con el nombre y la edad del intérprete y otros datos. Un cuarto punto es esencial para Bartók. Son las características de ciertos intérpretes. De Béla Bartók podemos aprender también a comentar aspectos relevantes de determinados intérpretes tradicionales acerca de lo que aportaron con sus conocimientos y con su tradición. Sus aspectos hablan de sus antecedentes, su residencia, su edad, su lugar social, su estratificación en unidades de sentido, de prestigio, etc., junto a su interpretación específica de un instrumento. En un quinto punto, Bartók da la explicación de los signos usados en sus notaciones musicales, porque recopiló, transcribió con signos típicos, y esta práctica le alentó a explicar cómo señalizar las frases distintas, con signos aclaratorios respecto a la interpretación de las melodías, de los símbolos, de las notaciones, etc. En un sexto punto, los registros de Bartók son ejemplos de partituras informadas. Béla Bartók registró las melodías con todo tipo de señalizaciones, de numeraciones. Este hecho es poco habitual. No nos ofrece una partitura aséptica, sino una partitura rica en información. Información antropológica, por supuesto.
Un séptimo y último punto de esta primera parte musical está dedicada a las notas, a las melodías. Bartók es cuidadoso en anotar las melodías. Podemos comparar su trabajo con las ediciones críticas de grandes libros. Y pasamos a una segunda parte. Es la parte literaria. En la parte literaria, un primer punto en el que enfatiza Bartók es en los textos, en los que desarrolla sus conocimientos lingüísticos al comentar modelos de pronunciación en la lengua turca, pues clasifica las melodías por el número de sílabas y por la estructura métrica. El segundo punto en esta parte literaria en el que se fija Bartók es en los estribillos. En algunas melodías aparecen estribillos que se muestran esquemáticamente en relación con todo el texto. Aquí escribe los refranes, la estructura métrica, etc. El tercer punto se concreta algunas particularidades adicionales en los textos en los que se dedica a señalar palabras cortadas por las cesuras métricas y al comportamiento de determinadas consonantes, rimas, etc. Un cuarto punto, en esta segunda parte literaria, se refiere a los textos como expresión de las ideas. En este punto también se aprecia el conocimiento de la lengua por Bartók. Son ideas aparecidas en los textos de las melodías. En un quinto punto nos hace notar la relación entre texto y melodía, para cumplir con lo que se debe registrar. Bartók nos razona brevemente el hecho de que las melodías y los textos son perfectamente intercambiables. Y en las conclusiones, Bartók nos dice que se propone él resumir en grandes rasgos los modos, los ritmos, etc., utilizados como estereotipo en las melodías tradicionales húngaras. Y añade a las conclusiones, que es el sexto punto, un séptimo punto, el de las explicaciones de los signos utilizados en los textos, en la que nos muestra las variantes de los textos, los símbolos fonéticos, etc., para indicarnos en un octavo y último punto sobre los textos y las traducciones. Y dice que los textos, las traducciones deben ir acompañados de información pertinente y de los signos añadidos con relación a su estructura, palabras extrañas, etc. ¿Cuál es entonces la característica antropológica de lo bartokiano? La característica antropológica de lo bartokiano es un estilo, una temática folclórica. Es rítmicamente folclórico. Las estructuras ternarias y cuaternarias sirven de moldes para melodías formadas por frases isométricas, como las que podemos encontrar en las creaciones tradicionales. Los intervalos, sobre todo el intervalo de cuarta, son parte integrante del material musical con un valor no solo melódico, sino armónico. En este nuevo estilo personal, Bartók se inspira en cuentos tradicionales, se inspira en literatura tradicional, se inspira en cantos tradicionales modales o en sistemas anteriores a la modalidad. Por ejemplo, en escalas pentatónicas y tetratónicas. Béla Bartók realiza descubrimientos rítmicos que refrescan las fórmulas estereotipadas empleadas por los compositores occidentales. Lo que anima sus partituras de un ritmo peculiar, típico de las melodías tradicionales que estudió, es sobre todo la utilización de células rítmicas características por notas de valor corto sobre tiempos débiles. Béla Bartók, así, abandonó el estilo folclórico neo-húngaro
cuando sus investigaciones revelaron la verdadera naturaleza de las auténticas canciones tradicionales. Sus primeros ensayos de utilización de melodías tradicionales no eran sino arreglos o transcripciones donde no solamente hacía la armonización, como es el caso de las 3 canciones populares de la región de Sikh en 1907, sino que en los 2 volúmenes titulado Para los niños de 1908 a 1909, Bartók experimenta diferentes medios de realización y también explora, antropológico-musicalmente, variar los arreglos de cantos tradicionales sin cambiar las líneas melódicas. Después, inventa los temas de carácter folclórico y los desarrolla según los procedimientos de la música académica clásica, como es el caso de las 2 danzas rumanas de 1909-1910. Posteriormente, su proceso fue el de utilizar las melodías folclóricas como temas insertados en las formas de la música académica clásica. Este es el caso de la Sonatina para piano de 1915. Más tarde, la armonización y el desarrollo del canto toman tanta importancia como la propia melodía tradicional. Son las improvisaciones para piano de 1920. Un poco después, crea Béla Bartók los temas modelados y desarrollados según las propias melodías tradicionales investigadas por él desde este doble ángulo de mira antropológico-musical, como en la suite de danzas para orquesta de 1923. Seguidamente, Béla Bartók llegó a componer los temas independientemente de todo esto, pero con un aspecto tradicional. Y los compuso con elementos aislados o simultáneos de característica folclórica en la estructura de la melodía, en los intervalos, en los ritmos, como es aquella sonata para piano de 1926. 4 años después, en 1930, se puede apreciar la inspiración de Bartók en la poesía folclórica, así como se puede escuchar en la cantata profana de 1930. También se puede admirar las 27 piezas corales de 5 años después de 1935. Ya a partir de estos años 30, en aquel momento, los elementos de la música tradicional aparecen más o menos en todas sus composiciones como un aspecto tradicional, siempre a la manera bartokiana, por ejemplo, en los cuartetos de cuerda 3 al 6. El verdadero valor de Béla Bartók está particularmente en su habilidad para recoger los elementos esenciales del folclore y además el hecho de que los adapte a su propio lenguaje musical. Bartók utilizó todas las técnicas armónicas y contrapuntísticas, incluidas hasta las más avanzadas, sin destruir la espontaneidad y el frescor de las fuentes. A diferencia de otros compositores, Béla Bartók, además de utilizar particularidades de los ritmos e intervalos de folclores no occidentales presentes en la música contemporánea, ha sido el único, o casi el único, que ha utilizado los elementos tradicionales como parte integrante de su estilo y que ha elevado los elementos folclóricos al rango de música universal. Aquí está el eje de todo.
el núcleo inspirador y a su vez el núcleo interpretativo de la música de Bartók. Elevar, esta es una gran enseñanza, los elementos folclóricos al rango de música universal. ¿Pero cómo? Depurándolos, alimentando creatividad, no repitiéndolos simplemente o no copiándolos de mala manera. A Béla Bartók lo podemos tomar, pues, como un buen ejemplo en nuestra exploración de antropología sociocultural de la música. Un buen estudio de caso, con un buen músico y antropólogo a la vez, Béla Bartók. Gracias por haber asistido a esta clase tercera y nos despedimos hasta la próxima clase, la cuarta. Gracias.